Sobre la base de mis investigaciones en el área de la literatura fantástica, yo creo que el primer autor venezolano que escribió un cuento fantástico y alcanzó a publicarlo fue Antonio Ros de Olano, un venezolano que se fue muy joven a España, y allá en España pues desarrolló una carrera no solamente literaria en el marco del romanticismo español, sino que también tuvo una vida militar importantísima, al punto de que llegó a ser gobernador de una provincia africana que en ese momento estaba en manos del Reino de España. Ahora bien, en nuestra antología seguramente no va a aparecer, no aparece Rodiolano, por razones que tienen que ver con asuntos de derecho de autor, porque las piezas de Rodiolano, aunque fueron originalmente publicadas, por supuesto, en el siglo XIX, en la prensa madrileña, esos trabajos los recogió la editorial Laia en su momento, en los años 80, y fue muy difícil lograr que me dieran los derechos. Pero ese es el primer venezolano, Noche de Máscara se llama el cuento, ese es el primer venezolano, 1841, que publica un cuento fantástico. Por eso la antología de Biblioteca Ayacucho arranca en 1850, con el primer venezolano que sí pude incluir en la muestra, que es Juan Vicente Camacho. En el caso de América Latina hay varias opiniones encontradas. Algunos investigadores señalan que ya en las crónicas de Indias había elementos que luego serían vistos como elementos de carácter fantástico, e incluso algunas trazas de microcuentos o protocuentos en esas crónicas. Sin embargo, si nosotros partimos de la base de que las formulaciones teóricas de la literatura fantástica nacen en el seno del romanticismo, primero europeo, que contamina por supuesto inmediatamente a la literatura latinoamericana, podríamos decir que entre los primeros cuentistas hay varias posiciones, depende del investigador que uno use. Entre los primeros cuentistas destacan Juan Montalvo, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti en Argentina, en nuestro caso venezolano el propio Juan Vicente Camacho. Un viejo trabajo, uno de los trabajos que más tuvo repercusión o proyección en los estudios de la literatura fantástica latinoamericana, fue uno que emprendió Oscar Hahn y que se publicó en México. Él allí ponía como el primer cuentista fantástico de América Latina, ponía el cuento Gaspar Blondín de Juan Montalvo. Sin embargo, investigaciones posteriores, más actualizadas, dan cuenta de que en México, en Venezuela, en Chile hubo también por las mismas épocas otros adelantos. Entonces es muy difícil a veces señalar con propiedad, este es el primer cuentista fantástico latinoamericano, porque siempre estas investigaciones son perfectibles, siempre va a aparecer un antecedente en algún punto de este vasto territorio que es América Latina. El cuento fantástico de mediados del siglo XIX, que nace, como dije hace un momento, en el seno del romanticismo, tuvo una importancia capital en América Latina, al punto de que Emilio Carilla, el investigador chileno creo, o argentino, ya no recuerdo, tiene un libro en 2 tomos sobre el romanticismo en América Latina. Él señala que de no haber sido por el cuento fantástico, la forma genérica, genológica, cuento, no hubiese podido cristalizar. ¿Qué ocurre? Que los géneros literarios, por supuesto, cuando tú empiezas a investigarlos desde el punto de vista histórico, tienen una larga carrera, una larga data, pero la conformación de la estructura propiamente tal del cuento literario, no estoy hablando del fantástico, se logra en el contexto del siglo XIX, hacia la segunda mitad del siglo XIX, por razones a veces extraliterarias. El impulso del periódico en América Latina, que permitía pues publicar formatos literarios en poco espacio. El cuento entonces como género se establece en el siglo XIX, es un género, si nos podemos ver, relativamente reciente, aunque, repito, siempre vas a encontrar antecedentes en los cuentos de Boccaccio, en las Mil y una Noches, en la antigüedad clásica, pero la formulación genológica del cuento como género se establece, repito, en el siglo XIX, básicamente
exactamente luego de las formulaciones que en los Estados Unidos hizo Edgar Allan Poe en 1842. Pero ¿qué ocurre con el cuento fantástico? Que el cuento fantástico, como tenía una potencialidad y unas características muy particulares, permitió el cuento fantástico que ayudar a ese género en América Latina a consolidarlo mucho más, porque casi todos los cuentistas latinoamericanos del siglo XIX, a imitación de lo que estaba ocurriendo en Europa, comenzaron a escribir cuentos fantásticos, y eso contribuyó a la expansión del cuento, que luego sería un cuento más moderno, que es el cuento que nos ofrece más adelante en el tiempo, ya sea a fines del siglo XIX, principio del XX, Horacio Quiroga, Clemente Palma, por ejemplo, y en el caso venezolano, en los años 20, Pocaterra, y antes Urbaneja Chelpol, por ejemplo. Entonces, efectivamente, la importancia del cuento fantástico habría que medirla en el siglo XIX como uno de los objetos artísticos que contribuyó no solamente al establecimiento del género como tal, del género en general, perdón, en general, he repetido una palabra y no importa, el género como una materia específica, sino que también puso a circular ideas de carácter religioso, de carácter pseudo religioso, de todo tipo, que permitió la explosión de la imaginación en ese contexto tan problemático que fue el siglo XIX. En el siglo XIX latinoamericano, el cuento comienza a producirse, ya dije, en el seno del romanticismo. Hubo un cuento romántico entonces en el siglo XIX, pero luego, con la expansión de otros movimientos literarios, de otras pretensiones estéticas, surge luego el cuento modernista, contaminado por una corriente filosófica llamada el positivismo, por ejemplo. Entonces el cuento, ¿verdad? El cuento romántico, que es el primer cuento que se desarrolla en América Latina formalmente como un género aparte, distinguido, previamente identificado como una modalidad literaria, tuvo al menos tres modalidades. Digo el cuento romántico, la dimensión fantástica, que es esta que se recoge un poco en la antología y es un poco lo que se ha estudiado en el siglo XIX con mayor profusión, la dimensión social. Hubo un cuento romántico social, y la dimensión idílico sentimental que venía del romanticismo, que fue la que más caracterizó a América Latina. De ahí viene la palabra romántico, este es muy romántico, porque todos los idilios, ¿verdad?, del romanticismo terminaban siempre en una tragedia. Ella tenía tuberculosis, él era de clase alta y de clase baja. Entonces, efectivamente, de hecho, el primer cuento venezolano, me permito la cuña, el primer cuento venezolano que se publica en el país, lo escribió Fermín Toro y lo publicó en el Correo de Caracas, si mal no recuerdo, el 25 de julio de 1837, se llama La viuda de Corinto, y es un cuento romántico, sentimental, idílico. Continúo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la dimensión social la rescata el cuento romántico, porque en América Latina el cuento siempre, y la novela mucho más, siempre ha estado asociado al contexto de producción. El cuento rescata algunas modalidades y algunos reclamos, algunos anhelos, algunas necesidades de ese contexto, y entra en el cuento. Recuerden que, por ejemplo, el cuento romántico más famoso de América Latina de ese contexto es El Matadero, de Esteban Echeverría, que es un cuento donde aparece una discusión política entreverada con un asunto bastante asqueroso, como es un matadero en la Argentina de ese momento. Entonces, el cuento fantástico, particularmente, por supuesto, que también recoge elementos de carácter social, aunque la resolución sea sobrenatural. Es decir, va a ocurrir algún desenlace de carácter fantástico, pero siempre se va a discutir un asunto de carácter moral, de carácter social higiénico, de carácter político. Eso, insisto, en el primer momento del cuento romántico latinoamericano. Ya en el ámbito del modernismo, cuando el cuento fantástico se sufre ciertas transformaciones, igual los cuentistas del modernismo, Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, nuestro Manuel Díaz Rodríguez, recogen la sensibilidad de ese momento social y la introducen con otra estética, con un lenguaje más trabajado, más depurado, dentro de sus materiales narrativos. Hacia fines del siglo XIX,
digamos que en el último tercio, más bien hacia 1875 se pone de moda eso que se llamó el espiritismo, para algunos el espiritualismo, como una reacción al proceso de la llamada secularización. Que era la secularización? Bueno, aquí bastante lo voy a explicar. Es la pérdida del poder de la iglesia, ¿verdad? La iglesia se va retirando de algunos estamentos de poder de la sociedad por razones que tienen que ver con el cuestionamiento de sus modos operativos, y entonces aparece hay una irrupción de sectas pseudo religiosas que ya existían, otras aparecen en ese momento, existían los Rosacruces, por supuesto la masonería ya existía, pero se pone de moda una secta que se funda en 1875, la funda Madame Blavatsky junto con el coronel Olcott en Nueva York, y se llama la Teosofía, y esa Teosofía reunía supuestamente conocimientos esotéricos de la India, mezclado con un poquito de cosas cristianas, un poquito de religiones orientales, poco manejadas en América Latina, pero nace en Nueva York, pero se expande a tal punto de que en el contexto del modernismo, hay libros sobre eso, del modernismo latinoamericano, aparecen trazas de la teosofía y de cosas bastante raras, esotéricas, que se asocian, por supuesto, a un fenómeno sobrenatural. Por ejemplo, en 1906, los cuentos de Leopoldo Lugones, Las Fuerzas Extrañas, allí hay esoterismo y hay trazas de la teosofía. Pero también en Rubén Darío, el caso de la señorita Amelia, no me acuerdo si es el título correcto, uno de los cuentos que recoge la antología Q, es otro cuento donde la teosofía aparece. Hay mucha muestra de esotérica, de esoterismo en la narrativa latinoamericana de finales del siglo XIX, pero no solamente ocurrió en América Latina, también ocurrió en Europa. Había reuniones donde se reunía Víctor Hugo con Charles Nodier, uno de los principales cuentistas fantásticos del siglo XIX, en Francia, donde hacían, digamos, reuniones mediúnicas para tratar de convocar a los muertos. Todo eso era parte de un momento espiritual de crisis que estaba atravesando el proyecto supuesto de la modernidad, y que en América Latina pues se ha estudiado desde ese punto de vista al extremo de que hay trabajos que muestran al cuento fantástico como uno de los vehículos que sirvió para difundir a veces más rápidamente esas doctrinas. Entonces, por supuesto que hay una relación entre lo esotérico, ya digo, Alan Kardec, lo dije al principio, se puso tan de moda que la gente hacía reuniones para leer sus trabajos y tratar de conseguir alguna relación sobrenatural con los muertos para que mejoraran esos muertos la vida. Y así por ese estilo. Entonces, sin duda que hay una fuerte relación entre lo esotérico, el cuento fantástico y el cuento en general de finales del siglo XIX, principios del XX. El orden cronológico es como una metodología la más sencilla para hablar de estas cosas, y porque la antología tiene un carácter historiográfico. Sin embargo, a mí me hubiese gustado que empezara un poco antes, pero por razones de derecho de autor, esas cosas no se pudo. Pero empieza en 1850 y termina hacia los años 30, porque siguiendo algunos juicios de quienes han estudiado la literatura fantástica en Occidente, ese es el momento medular o más importante de el desarrollo del cuento fantástico. Por ejemplo, en el célebre y archiconocido y muy discutido y polémico libro de Svetan Todorov, Introducción a la literatura fantástica, que se publica en el año 70 por primera vez en Francia, y que luego hay una traducción en el 72 y luego en el 74 en español, él allí señala que el momento estelar del cuento fantástico se produce justamente hacia la segunda mitad del siglo XIX y se prolonga hasta 1920 más o menos, con los cuentos de Maupassant. En América Latina nosotros observamos que efectivamente comienza en la segunda mitad del siglo XIX, ya vimos,
unos antecedentes allí, 1841, 1854, qué sé yo, pero hasta los años 30 todavía se seguía publicando cuentos fantásticos siguiendo el esquema, el modelo del cuento fantástico clásico que había nacido en el siglo XIX y que tenía unas particularidades muy específicas, una sorpresa, unas gradaciones, unos indicios que iban a producir sobre la base de un repertorio temático también muy específico, iban a producir una irrupción sobrenatural, que es lo que da sentido y da naturaleza al cuento fantástico. Entonces, esa digamos que es la razón principal del lapso metodológico y cronológico que abarca la antología. ¿Qué ocurre? Que el cuento fantástico, claro, se viene desarrollando desde el siglo XIX, pasa al XX y entonces comienzan algunas transformaciones en el propio seno del cuento, porque primero va a aparecer por allí la vanguardia. Y cuando llega la vanguardia, cuando explosiona la vanguardia en Europa entre los años 20 y 30, se van a comenzar a utilizar esquemas y algunas teorías que iban a marcar profundamente el modo y el sentido del cuento fantástico. Esto se va a relacionar con lo que dices del realismo mágico, lo real maravilloso. Hay una diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso. El realismo mágico es más bien una modalidad, una herramienta, una técnica literaria. Lo real maravilloso, por el contrario, según como lo define Carpentier en el prólogo al Reino de este Mundo de 1949, lo real maravilloso tiene un componente mucho más antropológico que se relaciona con el modo de ser de América Latina, con los sujetos de América Latina, una suerte de idiosincrasia, pero claro, una cosa va unida a veces a la otra porque lo real maravilloso permite la irrupción de elementos fantásticos. En cambio, el realismo mágico trata lo fantástico, pero de una manera tan natural que es como una gradación, un matiz distinto. No vamos a entrar a discutir eso aquí. Hay muchos libros sobre eso. Irlemar Champi publicó hace muchos años en Monte Ávila, es una investigadora brasileña, un libro sobre esto. Y Anderson Inver y muchos han trabajado el tema. Pero lo que me preguntas es muy interesante porque tiene que ver con el hecho de que los movimientos de la vanguardia en Europa comenzaron a introducir cambios en el modo de concebir y de materializar el cuento fantástico. Y esto se prolonga, por supuesto, al año 30, 1930, pero más adelante en el tiempo, porque muchos de los cuentos de Cortázar, cuentos que él no denomina propiamente fantásticos, pero que son fantásticos, tienen que ver con estos cambios. Uno de los movimientos más importantes, y Carpentier estuvo allí afiliado, fue el surrealismo. Y el surrealismo entendía que había situaciones estrambóticas, sobrenaturales, pero que eran parte de la propia realidad, que es el sentido que le da justamente Cortázar a sus cuentos. Entonces, cuando aparece el surrealismo, el cuento fantástico va a tomar traza de ese surrealismo, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo, el propio cuento fantástico siempre buscando innovaciones, porque los artistas de la palabra siempre quieren ir mucho más allá, van a encontrar y se van a dar cuenta de que no es necesario propiamente producir un cuento fantástico clásico que tenga una sorpresa final. Aparece el fantasma, aparece un hecho estrambótico, extraordinario en la realidad normal y natural, sino que lo fantástico se va a incorporar incluso en la narrativa que no es de suyo fantástica, como se hace hoy día. Hay mucha narrativa actual, por ejemplo, Murakami, César Aira, en el caso venezolano Rodrigo Blanco Calderón, que utilizan elementos de lo fantástico en cuentos realistas para producir otro efecto. Entonces, para explicar esto, algunos como Jaime Alasraqui señalan que lo que ha ocurrido es que el cuento fantástico clásico y la literatura fantástica en general sufrió una modificación debido a los aportes de la vanguardia, pero también debido a los aportes de los propios adelantos en la confección y en la concepción de lo fantástico. Y aparece entonces lo neofantástico. ¿Qué es lo neofantástico? Según Alasraqui, bueno, es la incorporación de elementos fantásticos en relatos que son realistas o que van por otro camino,
camino, porque ya se entiende que hay cosas que no se pueden explicar en el mundo. Esa es la, digamos que la teoría así vastamente y groseramente explicada. Hay cosas que no se pueden explicar y que forman parte de un mundo misterioso, mágico, extraño, que a veces las religiones toman para sí, para producir doctrinas particulares, pero que en el caso de la literatura se utilizan para crear otros efectos que impacten la sensibilidad del lector. Pero claro, esto es un proceso gradual que ha llegado al punto, pasando por Cortázar, que fue uno. Cortázar decía que él no hacía cuentos fantásticos, sino que la realidad era tan misteriosa y tan amplia que nosotros no sabíamos explicarla y por eso hablábamos de fantástico, pero que la realidad era tal cual así, con estos visos extraordinarios, misteriosos. Ha llegado al punto, insisto, de que mucha narrativa actual importante en Occidente ya ha incorporado lo fantástico como parte de la caja de herramientas estéticas que permiten la materialización de obras que no están persiguiendo que el lector se asuste o que el lector vea un hecho sobrenatural, sino que esos elementos fantásticos contribuyen con la exploración de la condición humana. Repitiendo otra vez a Todoros, Todoros decía que había un problema con la poesía, si se podía hablar de, no, de poesía fantástica. Y luego eso trajo varios problemas críticos y teóricos que otros teóricos y críticos fueron resolviendo. Y en el caso de la novela también, porque Todoros tenía la idea de que el cuento era la mejor estructura para producir el efecto fantástico por la tensión, por la longitud de un cuento, por la reducción al mínimo del argumento. Sin embargo, efectivamente, hay un tipo de poesía, y la ha habido desde el siglo XIX en América Latina, en Europa, que uno puede calificar como poesía fantástica, retomado luego también por los surrealistas y retomado en el transcurso del siglo XX. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, recuerdo ahorita un poema, La Caverna del Diablo, de 1868, del venezolano, perdón, yo soy venezolano y hago propaganda pues de lo venezolano, aunque la antología es sobre América Latina. Decía que hay un poema del venezolano José Heriberto García de Quevedo que se llama La Caverna del Diablo, que es un poema fantástico en el sentido de que el tema que se desarrolla allí en ese poema es un encuentro con el diablo, es una suerte de encuentro con el diablo y se va desarrollando temáticamente eso allí. Entonces nosotros podemos decir que efectivamente hubo y hay una poesía que tiene temas que son fantásticos. Goethe tiene un poema que se llama La novia de Corintio, en el caso de Goethe, donde hay, por supuesto, la irrupción de una muerta. Eso es un poema fantástico. Y en el caso de la novelística, que era lo que más se discutía todo, y que tumbaba de algún modo su teoría, él mismo señala como un modelo, digamos, canónico de una novela fantástica, otra vuelta de tuerca de Henry James. En la novela de Henry James uno no llega realmente a ver los fantasmas, uno no sabe, y estos son elementos típicos de la literatura fantástica, la ambigüedad, la imprecisión, ciertas gradaciones, uno nunca llega a ver los fantasmas, pero los personajes parece que sí lo ven, pero lo ven de una manera tan velada que uno no alcanza a señalar si es verdad que lo que está ocurriendo es el resultado de un par de niños que son perversos e inventan esas mentiras, o si la nana, la que los cuida, realmente tiene problemas de carácter psicológico porque tiene una represión de tipo sexual, porque está enamorada del padre de los chicos, aunque el padre nunca le dio pie para ello, pero esas cosas pasan en la vida, hay gente que se enamora sola, ya sabemos. Eso no está claro. Y al final uno no sabe realmente, pero te asusta, que es lo importante. Uno como lector llega a sentir casi que pánico y horror. Va a aparecer algo, pero nunca se sabe. Es una novela de corte fantástico. Entonces, efectivamente, hay novelas fantásticas, hay poemas fantásticos y, por supuesto, cuentos fantásticos. Esa discusión se dirimió ya hace bastante tiempo porque, en efecto, y vuelvo a retomar lo que decía en el otro corte, en efecto ya hay elementos de la literatura fantástica que forman parte de la narrativa actual. En la novela de Murakami, Kafka en la orilla, hay un personaje que tiene como trabajo
si mal no recuerdo, entre algunos de sus trabajos, es rescatar gatos que se desaparecen de las casas. ¿Y cómo los rescata? Ah, porque él habla con los gatos. El lector no siente eso como una cosa fantástica, sino que, ¿cuál es tu trabajo? No sé cómo se llama el japonés que aparece, Murakami, ¿cuál es tu trabajo? Y entonces él, no, yo rescato gatos, yo voy y hablo con ellos, los convenzo de que vuelvan a sus casas, que la calle es muy peligrosa, que sus dueños están bastante preocupados, y ese es su trabajo. Bueno, eso pasa como un elemento más, como una cosa más natural dentro de la realidad del mundo ya expandido, de una imaginación que forma parte pues de todo esto que somos hoy día. Si algo interesante tiene esta antología es que reúne una buena muestra del cuento fantástico latinoamericano, del siglo XIX hasta los años 30, de la segunda mitad del siglo XIX hasta el 30, más o menos 80 años de producción cuentística. No están todos los que son, pero los que son están, ¿ok? Entonces allí, en esa antología, uno puede ver cómo el cuento fantástico latinoamericano se materializó de un modo tan particular, tan potente, tan bellamente escrito en algunos casos, y cómo creó toda una tradición, ¿verdad? Que hoy día, por fortuna, se ha estudiado no solamente en el caso de América Latina, sino que hay investigadores extranjeros se han ocupado del fenómeno. Hay antologías de cuentos fantásticos latinoamericanos hechas en España, en Europa, hay varias, abundan, y varios investigadores dedicados a esto. Entonces, la antología de Ayacucho brinda al lector la posibilidad, además la pueden bajar gratis, entiendo, de la página web, brinda la posibilidad de conocer autores importantes en el canon de la literatura latinoamericana, pero autores importantes también, aparte del canon, forman parte del canon, también hicieron cuentos fantásticos. Y allí hay un repertorio interesante de temas, de modalidades expresivas, y de asuntos que competen a la idiosincrasia del latinoamericano, que se diferencia, por supuesto, ya lo sabemos, de otros sujetos de otros continentes.